Hola, buenas noches a todos. Estamos en una enseñanza más de esta serie titulada Hombres que este mundo no merecía. Y te damos la bienvenida, Centro Cristiano Zumpango, y te invito a alabar el nombre del Señor con este canto y que vayas exponiendo tu corazón. Amén. Dios, sí, te damos gracias en esta noche por permitirnos entrar a tu presencia, Padre, por poder nosotros cantar, de poder experimentar tu presencia.
presencia. Gracias, porque tú estás aquí con nosotros en esta noche y esta palabra tuya, Padre, nos va a abrir los ojos. Tu Espíritu Santo va a tocar nuestros corazones, Dios. Vamos a conocer más de ti y eso nos mantiene emocionados. Gracias por todo tu amor, Señor. Que sea hoy tu Espíritu Santo el Maestro, el guía. Que hoy la palabra tuya se haga carne en nuestros corazones, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gracias, Belén, y buenas noches otra vez a todos los que se van conectando. Y hoy vamos entrando con el tema que nos corresponde en esta noche. Y es un tema interesante estar viendo esos hombres y también esas mujeres. Vamos a ver que dice la Biblia que no, de los cuales este mundo no era digno. ¿Y qué características tenían estos hombres? Pues hoy vamos a ver uno más, vamos a ver a Moisés. Y Moisés, la historia de Moisés yo la considero una historia exquisita, porque inicia con el nacimiento de un bebé, ¿sí? Cuando Dios quiere hacer cosas grandes va a utilizar un bebé pequeñito. Y así inicia la historia que hoy vamos a estar estudiando, el personaje que hoy estamos estudiando, Moisés. Te voy a decir a grandes rasgos el contexto para que lo recuerdes, porque sé que lo has leído. Moisés era descendiente de la tribu de Leví. Ellos estaban en Egipto, eran esclavos, y Faraón había ordenado que murieran todos los hijos varones. Así es que él nació con sentencia de muerte. Sus padres, al verlo un niño especial, dice que lo esconden, pero al no poderlo ocultar más, lo ponen en el río, su madre, ¿verdad? Y ahí es donde vemos la grandeza, el poder de Dios, y que nuestro Dios es sorprendente, porque la hija de Faraón lo toma, ¿verdad? Y estando allí, Miriam, la hermana de Moisés, le dice: ¿quieres que te vaya a llamar una mujer para que lo amamante? Ella le dice: sí, hazlo. Y precisamente es la mamá de Moisés, Jocabed, la que es la encargada de criar a Moisés. Y finalmente, cuando Moisés crece, pues es llevado otra vez a la casa de Faraón, y ahí él llevaba ya en su corazón el conocimiento, el entendimiento de que él tenía que ayudar a su pueblo. Y Moisés se solidarizó con su pueblo. Y tan es así que en una ocasión, al ver que maltrataban a uno de sus compañeros, dice que mató al egipcio. Y esto, al verse descubierto, lo hizo huir de la casa de Faraón, y estuvo en el desierto, dice la Biblia, 40 años. Allí conoció a Séfora, su mujer, con la cual tuvo 2 hijos. Y estando Moisés en ese tiempo en el desierto, dice que estaba, en una ocasión vio que una zarza se consumía, estaba el fuego en la zarza, pero esta no se consumía. Y ahí fue donde Moisés recibe el llamado de parte de Dios para ir y libertar a su pueblo. Y Dios se presenta a Moisés y le da la orden de ir, ¿sí? como el libertador. Y él regresa a Egipto, y por la mano de Dios, por el poder de Dios con él, se hace juicio sobre los dioses, porque las 10 plagas representaban esos 10 dioses de los egipcios, que fueron avergonzados por el Dios verdadero, por el poder del Dios verdadero. Entonces, pues el corazón de Faraón se endureció, pero Dios seguía obrando, ¿verdad? Manifestándose su poder para que su pueblo comenzara a creer en él y tomar confianza. Y finalmente salen, después de la última plaga, la muerte de los primogénitos egipcios. Y finalmente ellos pueden salir, porque Faraón les dice: váyanse, ¿verdad? Toma todo, le dice a Moisés, y váyanse. Y salen y cruzan el Mar Rojo. Esa historia es maravillosa, la sabemos. Dice que el pueblo pasó en seco. Y estando del otro lado se gozaron, ¿verdad? Porque ahora ellos eran libres. Y esto nos recuerda también del bautismo en nuestras vidas. Porque nosotros, cuando nos bautizamos, dejamos atrás el pecado, dejamos atrás Egipto. Y ahora podemos nosotros, no entiendo.
Oh, ya. Perdón, seguimos. Y decíamos que esto representa, amados, el bautismo en nuestras vidas. Y porque ahora hemos dejado atrás Egipto y seguimos hacia Dios, hacia servirle. Y estando ellos en Egipto, es muy importante esto, ellos reciben la ley. Sabes, el personaje de Moisés lo estudiamos no solamente en Éxodo, sino que lo estudiamos en Levítico, lo estudiamos en Números y lo estudiamos en Deuteronomio. Esto es importante. ¿Quieres aprender de Moisés, de este personaje tan interesante? Hay que leer muy bien, por lo menos estos 4 libros, ¿no? Porque toda la Biblia lo cita. Pero ellos, siendo esclavos, ¿verdad? Y ahora ya libres para ir a servir a Dios, ellos tienen que recibir instrucción de Dios, tienen que ser educados en la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios. Y ellos reciben mandamientos. Moisés tiene que subir al monte y ahí se le dan los 10 mandamientos que dice que fueron escritos nada más ni nada menos que por el dedo de Dios. Y entonces, pues tú sabes, pasan muchas cosas, ¿verdad? El pueblo se está ahí corrompiendo y todo. Moisés tiene que volver a subir por la ley, pero bueno, el deseo de Dios era que el pueblo fuera instruido. Vemos en el cántico de Moisés el corazón de Dios, porque dice que Dios les guió y dice que el amor de Dios era guardarlos, era cubrirlos. Cuando Dios hace pacto con su pueblo, les dice que si ellos obedecen a ese pacto que habían hecho, a esa alianza que se había concertado entre Dios y el pueblo, Dios les dice, ustedes serán mi especial tesoro, ¿sí? Y Dios quería que a través de la ley el pueblo se diera cuenta que ahora ya no se mandaban solos, ahora tenían un Señor, un gobierno. Y esto es muy interesante porque ellos iban a entrar a la tierra prometida, una tierra que se le había prometido desde sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, y ellos eran los que iban a hacerlo. El plan de Dios eran 40 días, ¿verdad? Pero esto se prolongó tanto hasta 40 años. ¿Por qué? Por la obstinación del pueblo, por la rebelión del pueblo, por la dureza del corazón del pueblo de Dios. Y bueno, pasan muchas cosas que te animo que leas los libros que te comento. Y Dios le da la orden a Moisés de levantar un tabernáculo. Debió de haber sido impresionante ver las 12 tribus de Israel acampando alrededor del tabernáculo, porque no era un pueblo desbalagado, ahora era un pueblo que tenía un líder en la tierra que era Moisés y tenía un amo y señor que era Dios, ¿sí? Y el tabernáculo, obra de arte, no solamente hablando terrenalmente, sino lo más hermoso es que este tabernáculo en todos sus detalles y sus simbolismos nos habla de Jesús, de su sacrificio y principalmente del deseo de Dios de morar con su pueblo, de morar en medio de su pueblo. Y esto nos recuerda lo que significa Emmanuel, ¿no? El nombre de Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Y bueno, el Éxodo sigue, ¿verdad? El pueblo de Dios sigue, tiene que morir una generación que tuvo su corazón rebelde, ¿verdad? Y finalmente los hijos son los que entran a la tierra prometida. Me estoy saltando la Pascua, muy importante. La Pascua que fue celebrada en la noche en la que murieron los primogénitos, tiene un simbolismo muy importante. La Biblia dice que Jesús es nuestra Pascua. La Pascua no tiene otro significado que esa cruz de Cristo, por la cual, por ese sacrificio, ahora Dios puede morar en el corazón del creyente. Y la entrada a la tierra prometida finalmente, pues es la promesa cumplida, ¿no? La plenitud, la bendición. Y Dios utilizó a Moisés en todos estos procesos, en todos estos pasos que de hecho fueron muy difíciles, no por Dios, no porque fuera difícil, porque dice que sus mandamientos no son gravosos, sino por cómo era el pueblo, porque el pueblo era, dice Dios, de dura cerviz, o sea, esta es nuestra cerviz, ¿verdad? No se inclinaban a Dios, no
honraban a Dios. Y bueno, pasamos de concreto ya de lleno al personaje en sí, al personaje que nos atañe en esta noche, y es el personaje fascinante de Moisés. Y yo quiero que veamos 5 puntos muy importantes que tenemos que aprender de Moisés, de por qué la Biblia dice que fue uno de los hombres de los cuales este mundo no era digno, o este mundo no merecía a una persona de esa talla espiritual. ¿Por qué? Primer cosa que tenemos que aprender es porque su fe, la fe de Moisés eso es ciertamente saber, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Entonces, un personaje que nos enseña fe es precisamente Moisés. La Biblia dice que por la fe, en el libro de los Hebreos, ¿verdad? Capítulo 11, verso 27, dice: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira de Faraón, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y esto es muy importante subrayar, que se sostuvo y luego invisible. Esto es importante, porque Moisés creció en Egipto precisamente. Todo lo que le rodeaba no eran cosas que le recordaran a Dios o que le dieran testimonio de Dios. Él solamente quizá tenía el testimonio de sus padres, porque sus padres también tuvieron fe, ¿sí? Es muy importante nosotros recordar que ellos ni siquiera conocían el nombre. Para empezar, para Moisés Dios era invisible, no lo veía, ¿verdad? Pero también ni siquiera tenía su nombre. Esto es importante, sino que cuando Dios se manifiesta a Moisés en la zarza, ¿verdad? Comienza a hablar con él y comienza a darse a conocer, y finalmente más adelante vemos cómo Dios le habla a Moisés, más bien Moisés pregunta, y bueno, y cuando yo vaya con el pueblo y ellos me pregunten, ¿verdad? ¿Quién es el que me manda? ¿Yo qué les voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios le dice su nombre. Vamos a leerlo, por favor. Ahí en Éxodo, vamos al capítulo 3, por favor, capítulo 3, el verso 13 y 14 de Éxodo. Espero que me esté siguiendo ahí en casita. Dice la escritura de la siguiente manera: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Sí? Ahora, todos hemos estudiado este pasaje y sabemos que el verbo que se utiliza en el hebreo, ¿verdad? Para que entendamos esta parte del nombre de Dios es ser. Ajá, es un verbo hebreo que significa ser. Y quizás te ha pasado a ti lo que me pasó a mí al principio cuando lo leí por primera vez, porque dice solamente yo soy, ¿verdad? Diles: yo soy, me envía. Y esto de momento no nos dice nada o no nos dice mucho, te quedas como en la misma, ¿verdad? Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué sucedió así? Porque Dios no podía dar un nombre que pudiera abarcar todo lo que Él es. Dios es todo. Dios tiene tantas características. Dios es grande. Dios es creador. Dios es luz. Dios es eterno. Y sin embargo, al ser humano le cuesta un poco de trabajo entender esto, ¿sí? El Dios que existe realmente por sí mismo. Por eso dice: yo soy el que soy. Él es el único
que existe por sí mismo, es autoexistencia. Estamos hablando del Dios viviente. Dios se manifiesta a Moisés como el Dios viviente. Algo que Moisés entendió aquí cuando Dios se manifiesta y le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es que Moisés entiende que Dios es eterno. La dimensión de Dios no es como la de nosotros, ¿sí? El mismo Dios que prometió a Abraham y que estuvo con su hijo y con su nieto y que ahora estaba con él, es el Dios que no cambia. Como dice Apocalipsis 1:8, es muy interesante esta cita, dice: el que es y que era y que ha de venir. ¿Te das cuenta? El que es, el que era y el que ha de venir, pasado, presente y futuro. Así es nuestro Dios. Qué importante la fe de Moisés, de la cual nosotros tenemos que aprender. Y te voy a decir una característica más de la cual se desprenden muchas cosas que nosotros tenemos que valorar del carácter de este hombre de Dios, y es la mansedumbre. Ahí en Números 12, en Números 12 dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los que había sobre la tierra, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y estas palabras las dice Dios acerca de Moisés. ¿Y qué quiere decir manso? Cuando vamos a la palabra en la Biblia que describe a Moisés como manso, quiere decir que era humilde, quiere decir que era paciente, que era tardo para enojarse, que era tardo para responder y que era sufrido. Todas estas características encierra la palabra mansedumbre, una característica de Moisés. Una versión más actual, Dios habla hoy, dice que Moisés era el hombre más humilde de todo el mundo. Y esto nos hace pensar cómo se agradaría a Dios de Moisés. Esto nos hace pensar qué útil era para Dios esta personalidad de su siervo. El ser manso le permitió a Moisés poder seguir a Dios, le permitió ser obediente a pesar de lo difícil, a pesar de que ese llamado era muy fuerte y difícil, sí, pero era Dios el que había prometido estar con él, era Dios el que había prometido ayudarlo y no dejarlo. Esta parte de la mansedumbre, de aquí vamos a entender otras cosas. Seguimos viendo otras características de la mansedumbre de Moisés. Y ahora vamos a ver la fidelidad. Dice también la palabra, ahí mismo en Números 12, que te pedí que buscaras número 12, pero ahora vamos a leer el verso 7. El verso 7 dice que dice: no así mi siervo Moisés, dice que es fiel en toda mi casa. Ciertamente a Moisés le tocó un pueblo impresionantemente numeroso, y era un pueblo tan grande como Dios se lo prometió a Abraham, ¿no? Como las estrellas del cielo, como como la arena del mar de numeroso. Y entonces otra versión nos enseña, dice en esta parte del verso 7, dice: a él le he confiado todo mi pueblo. A él le he confiado todo mi pueblo. Eso quiere decir que Moisés tenía esta característica de fidelidad. Dios sabía que él estaría al pendiente, que él sería comprometido, que él sería responsable, y Dios le confió, Dios tuvo confianza, fue un siervo excelente. Y yo creo que nosotros hoy no nos estamos congregando, pero nosotros podemos seguir siendo esos siervos fieles
nosotros podemos preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo puedo cuidar de tu obra? ¿Cómo puedo cuidar de tu casa? Te aseguro que te vas a sorprender. Dios te va a decir, Dios te va a llevar a cuidar de su casa, a cuidar de su obra, como lo hacía Moisés. Dios tiene confianza en nosotros, por eso nos permite servirle de diferentes maneras, pero Dios nos ha tenido confianza. Otra de las cosas que aprendemos también de Moisés es que él era un hombre de oración. Esto me gusta mucho. Él tenía un corazón de intercesor, ¿sabes? El cristiano debe aprender a no solamente orar por sus propias peticiones, sino debe de aprender a que este mundo puede ser cambiado a través de la oración, que muchas circunstancias de otras personas que lo necesitan, de la iglesia de Jesucristo, de los que no conocen a Dios, pueden ser cambiados por medio de la oración de un solo hombre, por medio de la oración de una sola mujer. Puede haber cambios tan importantes y tan trascendentes. La oración mueve la mano de Dios. Quiero que vayamos por favor a Éxodo 32, los versos, vamos a leer del 11 al 14 y quiero comentarte, ¿verdad? Que estamos mirando aquí en el 11 al 34, que Dios se había enojado con su pueblo. Dios estaba disgustado con su pueblo. Su pueblo ya estaba haciendo fiesta porque Moisés se había tardado en el monte, donde Dios estaba con Moisés, dándole los mandamientos. Y el pueblo ya estaba idolatrando un becerro de oro. Y Dios le dice a Moisés, mira, ¿sabes qué? Que este pueblo es duro y yo lo voy a destruir y te voy a poner a ti con un pueblo que sea más excelente. Yo creo que para muchos hubiese sido una tentación. Ay, Dios me va a poner a mí con un pueblo mejor que este, ¿no? Me va a subir de puesto. ¿Cómo ves? Pero dice el verso 11, fíjate la reacción que tiene Moisés ante la propuesta de Dios. Y dice el 11, dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Ve qué cuadro tan impresionante. El pueblo prontamente había sacado su maldad. Estaban idolatrando ya un becerro de oro. Estaban pervertidos ahí. Y Dios le da a Moisés la posibilidad de ser ahora líder de un mejor pueblo. Pero ¿qué hace Moisés? Moisés dice, no, Señor. Ve el corazón de Moisés, por favor. Dice, no, Señor. Y comienza a interceder y hace reflexionar a Dios acerca de la grandeza de Él, de su nombre, pero también de las promesas que le había hecho a los antepasados. También de su pueblo. Y le pide que se arrepiente. Y dice, Dios se arrepiente. ¿Sabes? Eso es un intercesor. Eso es un intercesor. Alguien que se pone a favor del pueblo, alguien que comienza a orar sin juicio,
sin hacer juicio por los demás. Y eso es algo que la iglesia de hoy en día necesita aprender. Necesitamos despertar y aprender esto. Esto es maravilloso. Y hay tantas otras partes en la historia de Moisés donde también nos enseña. Por ejemplo, cuando Aarón y María comienzan a hablar mal de Moisés y comienzan a murmurar de él, y dicen, no solamente por él habla Dios. O sea que ellos estaban queriendo quitar a Moisés del puesto y ser ellos los importantes. Pero Dios, que sabe nuestros corazones, habla y les dice, a ver, vénganse los tres. Y delante de Aarón y de María les dice, cuando haya profeta, yo les voy a hablar por sueños o por visiones, pero no así con mi siervo Moisés. Dice que es fiel en toda mi casa. Dice, con él yo voy a hablar cara a cara. Dios exalta a Moisés. Dios lo exalta. Y les dice, y bueno, finalmente, para no hacer la historia tan larga, ¿no? Dice que María se pone leprosa como consecuencia del pecado de ellos dos, ¿verdad? Se pone leprosa. Y Aarón le dice a Moisés, por favor, ora por ella. Y en el verso 13 de ahí de donde estamos, en Números, dice que Moisés oró a Dios y Dios la sanó. Y esto también me gusta mucho porque, ¿sabes? Esto es mansedumbre también. Porque Moisés no guardó rencor, porque Moisés no siguió enojado, porque Moisés no perdió su humildad, no dijo, ay, pues si Dios aquí me acaba de defender en frente de ustedes, ¿verdad? Yo soy como bordadito a mano. No, a Moisés le dolía en su corazón cada desastre que pasaba. A Moisés le llegaba en su corazón y le entristecía, ¿sí? Porque se trataba del pueblo de Dios, del pueblo de su Dios. Y vemos cómo él intercede. Y es muy, muy interesante que nosotros tenemos que orar, tener una vida personal de oración, pero también una vida de intercesión. Ahora, ¿cómo podemos, como cristianos, viviendo más estos tiempos difíciles que estamos pasando, este tiempo en el que no salgas de casa, en el que hay miedo, ¿verdad? Hay miedo de contagiarse, hay miedo de perder el trabajo, hay miedo de que no alcance el dinero. ¿Cómo podemos surfear todo esto? Precisamente buscando comunión con Dios, precisamente yendo a la presencia de Dios. La historia de Moisés también nos recuerda que él le hizo una petición a Dios. Le hizo esta petición, Dios, muéstrame tu gloria. Ahí en Éxodo 33, el 18 y el 19, dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Le pide a Dios esto, fíjate. O sea que Moisés tenía esa confianza con Dios de pedirle esto. Y dice el 19, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Fíjate, Dios dice sí a la petición de Moisés. Y le dice, ¿qué va a pasar cuando le muestre su gloria? Le dice que va a hacer pasar todo su bien delante de su rostro. Dice, y voy a proclamar mi nombre sobre ti. O sea, qué bendición, qué bendición. Imagínate, decíamos hace un rato que el yo soy, ¿verdad? Pero que Dios tiene que decir este nombre porque una palabra para nosotros, los seres humanos, no puede encerrar todo lo que Él es, todo lo que Él es en su grandeza. Y dice aquí, imagínate cómo quedó Moisés después de esta experiencia. Fíjate todo el amor que recibió, todo, dice que hizo pasar todo su bien delante de él. El servicio era muy duro para Moisés, la vida podía ser muy dura, como muchas veces puede pasar hoy. No sé si tú estás pasando una situación así, que dices, ya no aguanto,
¿sí? Hay gente que sale huyendo de su casa, se separa, se divorcia, pasan muchas cosas, ¿sí? Pero si buscamos la presencia de Dios, si buscamos ir a lo profundo de su presencia, meternos debajo de sus alas, pisar ese lugar santísimo, si le pedimos al Señor, Señor, quiero más de ti, deseo más de ti, ¿sabes? Él no se va a negar, ¿sabes? Dios anhela tu presencia. Moisés estaba diciendo, deseo mucho más de ti con esto que le pidió. Moisés estaba diciendo, deseo contemplar, Dios, tu hermosura. Estaba diciéndole, anhelo descanso, anhelo recrearme. Y sabes, hoy necesitamos recrearnos, necesitamos ese descanso. Pero eso está en la presencia de Dios. Tienes que empezar a orar, tienes que empezar a platicar con Él, a alabarlo, tienes que empezar a anhelar tu corazón esa presencia de Dios, porque solamente ahí hay descanso, solamente ahí vas a ser restaurado, vas a ser recreado, vas a tomar nuevas fuerzas. Porque la carga que tenía Moisés de todo el pueblo, todo lo que él tenía que hacer y todo lo que él tenía que lidiar, no era fácil, como este tiempo tampoco es fácil, pero no estamos solos, tenemos a Dios. Podemos entrar a su presencia, podemos pedirle, Señor, muéstrame tu gloria. Amén. Espero que lo recuerdes. Otra cosa muy importante que tenemos que aprender de Moisés, que me gusta mucho, ¿sabes? Es que él no fue un desertor ante la disciplina. Anótalo, por favor. Él no fue un desertor ante la disciplina de Dios. Y también esto habla de fe y también esto habla de mansedumbre. ¿Por qué? ¿Por qué estamos asegurando esto? Acuérdate que el pueblo andaba en el desierto, ¿verdad? Quiero llevarte a Números, por favor. 20. Vamos a Números 20 y vamos a leer los versos 8 al 12. Te cuento el contexto, ¿sí? El contexto es que ellos habían llegado al desierto de Sin y tenían sed. Y para variar comenzaron a quejarse, comenzaron a reclamar, comenzaron con su duro corazón. No entendían que podían pedir a Dios las cosas bien, ¿verdad? Sino que estaban en rebeldía. Solamente se lamentaban y se quejaban. Y Moisés va con Dios, va con Aarón y van delante de Dios y dice, Señor, ¿qué vamos a hacer, verdad? Dice, de poco este pueblo me va a apedrear. Y mira, vamos a ver lo que Dios hace. Vamos a leer versos del 8 al 12. Dice de la siguiente manera, que Dios le contesta a Moisés, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de la peña, de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. 12. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he prometido. Y este es uno de los pasajes que nos causan conflicto muchas veces. A los que somos servidores de Dios, a los que buscamos no fallar y perseverar. Y no sé si a ti te ha pasado por la mente, ¿esto fue justo? Porque Moisés era el hombre más manso de toda la tierra.
Pero esta congregación tan contenciosa, tan rebelde, dice, hizo enojar a Moisés. Lo hicieron enojar. Cuando él fue a ejecutar la orden de Dios, iba enojado. ¿Sí? Y la palabra nos muestra y podemos entender que Moisés no le dio la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho, en Éxodo podemos ver el pasaje paralelo, Dios le había dicho que él estaría allí en la peña. O sea, la presencia de Dios estaría en la peña. Es más, Cristo es la roca. Cristo es la roca. Cristo es esa agua viva. Pero Moisés se enojó y Moisés por un momento dijo, aquí soy yo el que nosotros somos los que vamos a darles agua. Y Dios, que conoce los corazones, esto es importante, no perder de vista, que Dios conoce nuestro corazón cuando estamos enojados. Dios conoce cuando le queremos robar la gloria en las cosas que hacemos, en el servicio a Dios. Y dice la palabra que Dios los reprende. Dios reprende a Moisés específicamente y le dice, pues ahora, porque no me diste la gloria, fíjate, porque no me diste la gloria, porque no creíste. Dice, ahora no vas a meter a esta congregación a esa hermosa tierra que fluye leche y miel. Y esto puede parecer muy drástico, porque hay otro pasaje, ¿qué piensas tú de esto, verdad? Hay otro pasaje que nos enseña cómo Moisés le pide al Señor, le ruega y le dice que le deje pasar a esa tierra. Y Dios le contesta, no me hables más de este asunto, le dice Dios. No vas a pasar a esa tierra. Solamente te voy a dejar que subas al monte y alcances a ver la tierra que este pueblo va a recibir. ¿Te das cuenta? ¿Fue una disciplina dura? Sí fue una disciplina dura. Pero ¿qué tenemos que aprender de este hombre que el mundo no merecía? Que él no fue desertor. ¿Cuántos cristianos por cualquier cosa salimos enojados de una congregación y hasta nos enojamos con Dios? ¿Cuántos cristianos queremos que nos hagan honores en el servicio? ¿Cuántos de nosotros nos enojamos en casa por cualquier cosa? Si Moisés hubiese sido diferente, él hubiera dicho, ahí te dejo, Dios, con tu pueblo, a ver quién te lo guía, a ver quién te lo cuida. ¿No te parece? Pero Moisés no se enojó, ¿sí? Él no dijo, qué injusto, tanto trabajo para que ahora me digas esto, para que ahora me salgas con esto. ¿Verdad que a veces así somos nosotros? Somos muy orgullosos y queremos ser nosotros los importantes y queremos recibir recompensas, ¿verdad? Pero esta es una característica muy hermosa y un ejemplo muy hermoso. Moisés no fue desertor ante la disciplina. Moisés era maduro. Moisés era sabio. Moisés fue madurando, fue adquiriendo sabiduría. ¿Y sabes para qué una persona sea sabia? Tiene que empezar por reconocer que no sabe, por ser humilde. Y bien sabemos lo que dice la Biblia, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y Moisés temía a Dios. Así es que él aceptó esta decisión de Dios y no se enojó, ¿sí? No se puso trompudo, como dicen por ahí. No. Él siguió con un corazón manso. Él siguió siendo fiel y obediente. Él siguió siempre, en todo momento, mirando por el bien del pueblo. Siguió intercediendo por el pueblo. Cuando Dios le dice, ¿sabes qué? Vas a morir. Ya llegó tu tiempo. ¿Qué le dice?
Dice, Señor, pero pon a alguien para que guíe a este pueblo, pon un príncipe que guíe a este pueblo. Y el Señor le dice, sí, ya pensé en Josué, ya está preparado. Vas a orar por él, ponle las manos y vas a poner en él de tu espíritu, del espíritu que yo he puesto en ti. Entonces, seguimos viendo en todo momento un Moisés fiel a la casa de Dios, un Moisés manso, tardo para enojarse, tardo para responder, un Moisés paciente. ¿Qué nos enseña esta parte? Lo que dice la palabra de Dios en Hebreos. En Hebreos capítulo 12, versos 5 y 10, los voy a parafrasear un poquito por cuestión del tiempo, pero fíjate cómo dice Hebreos 12, 5 y 10. Dice, no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a quien ama. ¿Y a quien ama? A sus hijos. Verso 10. Nuestros padres terrenales nos corrigieron según a ellos les parecía. Pero Dios nos corrige, escucha, esto es bien importante, pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. Te decía que Moisés era un hombre maduro en su pensamiento, no era un niño berrinchudo, no agarró sus canicas y se fue cuando Dios lo disciplinó. Moisés era un hombre humilde y estaba entendiendo lo que tenía que aprender. Seguro Moisés estuvo reflexionando en lo que había pasado y dijo, sí, Señor, yo hice mal. Sí, Padre, me faltó fe en ese momento, me dejé llevar por el enojo. Pero tú, Señor, que no me desechas, tú quieres que yo me conserve puro del pecado. Eso fue lo que Moisés entendió. Sí, Moisés entendió que Dios tenía galardón para él y que el galardón que Dios tiene para nosotros no necesariamente tiene que estar en este mundo, hermanos. El galardón que Dios tiene para nosotros, la recompensa que Dios tiene para nosotros inicia desde que Dios nos da vida eterna. Sí. Y Él nos enseña claramente en su palabra, ¿sí?, que nos tiene que disciplinar para hacernos santos como Él. Porque los hombres que este mundo no merecía no eran hombres bordados a mano, ¿sí?, eran hombres que se dejaron transformar por Dios, hombres que se dejaron moldear por Dios, mujeres que se dejaron moldear por Dios. Y esto es algo de lo que mucho tenemos que aprender nosotros, porque el cristianismo de hoy es a veces muy así de que voy a la iglesia y que todo se me dé y en toda la semana ni me acuerdo de Dios, ¿verdad? Y la Biblia está por allá botada. No. Tenemos que crecer y tenemos que madurar y tenemos que ser verdaderos hijos de Dios, andando en santidad, porque dice que tenemos que seguir sus pisadas y ser santos como Él es santo. Amén. Dios no está tan interesado en darnos grandezas si nos vamos a apartar de Él. ¿Sí? Él nos conoce y la palabra de Dios dice que de qué sirve que ganáramos el mundo si se pierde nuestra alma. Amén. El propósito de la disciplina es no perdernos esa vida eterna que Él nos ha prometido, porque además tenemos promesa y somos llamados a participar de su naturaleza divina. Por eso nos dice la palabra que nosotros somos hijos de Dios, ¿te das cuenta? Entonces tenemos que andar derechitos. Si estás viendo este mensaje con alguien de al lado, por favor, dale un codacito y dile, tenemos que andar derechitos, porque nuestro Dios es santo. Amén. Nuestro Dios es maravilloso. Para ir terminando este tema, mira, hemos visto 5 cosas que aprender de Moisés: su fe, su mansedumbre, su intercesión,
¿Qué otra cosa hemos visto? Su corazón de intercesor, ¿verdad? Que él no fue desertor a pesar de la disciplina. Y quiero tocar un punto para nosotros, para los que hoy estamos aquí. Tomando el ejemplo de este hombre de Dios, Moisés, ahora veamos lo que Dios tiene para nosotros. Y yo te decía que todo se desprende de la mansedumbre de Moisés, ¿sí? De esa característica que él tuvo. ¿Sabes? En Eclesiastés 4:10, Eclesiastés 10, verso 4, dice que la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. La mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Es importante recordarlo, es importante memorizarlo. Estamos viviendo tiempos de mucha tensión, de mucha inseguridad, de mucha incertidumbre. Y es importante mirar lo que nos dice Dios en su palabra. Y tenemos que aprender del ejemplo de Moisés. La palabra mansedumbre en Eclesiastés 10:4 en hebreo es marpé. Mansedumbre en hebreo es marpé. ¿Y sabes qué quiere decir marpé o mansedumbre? Quiere decir apacible. Quiere decir también remedio. También quiere decir medicina. Y esto es un regalo de Dios para nosotros en esta noche. Es un regalo que espero que lo recibas y que lo compartas con otros, por favor. Porque la mansedumbre es lo que puede salvar a la familia, ¿sí? La mansedumbre, nuestra fe en el Señor, hacer caso a sus mandamientos, ¿sí? Es lo que puede salvar el matrimonio. Es lo que puede mejorar nuestra relación con nuestros hijos. Es lo que debemos enseñarle a nuestros hijos. Es lo que debemos de estar poniendo siempre en práctica, lo que debe de caracterizar nuestra relación con nuestros hermanos en Cristo, con nuestros vecinos, ¿sí? Vivimos en un mundo violento, en un mundo sangriento, y más en el país en el cual vivimos, por el cual tenemos que orar. Qué importante. La mansedumbre quiere decir marpé, quiere decir apacible, quiere decir remedio, quiere decir medicina, porque la mansedumbre es amabilidad, es gentileza, es paciencia, es ser tardos para enojarnos, es ser tardos para contestar, ¿sí? A veces con tanta facilidad nos enojamos y sabes, como dicen, el que se enoja pierde, ¿no? Porque a veces era una tontería que además entendimos mal y ya nos dimos la enojada, ¿no? Y ya dijimos quién sabe cuántas cosas. Y es tan fácil contestar, es tan fácil reaccionar ante las cosas en una plática. Rápido reaccionamos, rápido nos defendemos, rápido insultamos a los demás con tal de salir bien nosotros, ¿no? Rápido nos excusamos, rápido nosotros nos lavamos las manos. No nos quedamos callados, rápido actuamos mal, rápido actuamos impulsivamente. Pero la mansedumbre es una virtud que tuvo Moisés, es una virtud que dice que sana y que puede ser un remedio, escucha. Puede ser un remedio. Me gusta que Cantares dice que el nombre del amado, que es nuestro Señor Jesús, dice, es como un ungüento derramado. ¿Qué era un ungüento? Ungüento es como una pomadita que te ponen cuando tienes frío, cuando te duelen los músculos, cuando te duelen los huesos y alguien te frota te frota con sus manos una pomadita y eso te alivia y eso es un remedio, ¿no? Para el dolor que estás pasando. Bueno, el no enojarnos, hermanos, el no enojarnos por cualquier cosa,
el ser amables, el procurar la gentileza, el no contestar por cualquier cosa. Esa amabilidad, ese respeto, eso sana. Eso trae sanidad a la relación entre el matrimonio. Esposos, por eso el Señor dice que no trates a tu mujer ásperamente, porque es un vaso frágil y te lo está diciendo Dios. No te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo Dios. Y nosotras las mujeres también, que somos muy emocionales, ¿no? El Señor nos está diciendo en este día, calma, hay que ser mansos, tardos para enojarnos, sí, tardos para enojarnos, prontos para huir, pero muy lentos para hablar. Esto puede ser un remedio. ¿Cuántos remedios hay para el dolor de estómago? ¿Cuántos remedios hay para cuando tantas cosas que nos pasan, verdad? Pero hoy Dios nos está hablando de un remedio que necesita la familia de México, que necesitan nuestras familias. Lo estamos necesitando. Yo te voy a pedir que pases esta receta a alguien, que pases este consejo a alguien. La mansedumbre es como una medicina. Y sabes, terminamos con esto. El ejemplo mayor que nosotros tenemos es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dice la Biblia? Él mismo dice de sí mismo, él mismo dice de su carácter, de su temperamento. ¿Cómo era? ¿Cómo es? Dice, manso y humilde, dice, de corazón. Manso y humilde de corazón. Y quiero llevarte a que abras tu Biblia, a que marques este texto que te voy a dar. Mateo 21. Vamos a leer el verso 5. Y si estás en familia, si tienes a alguien de tu familia allí cerca, si están los esposos, yo les quiero pedir que se tomen de la mano. Si están tus hijos allí, por favor, tómense de la mano. Por favor. Esta es una invitación del Espíritu Santo, porque necesitamos de la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo en los corazones y en medio de nuestras familias. Y dice Mateo 21, verso 5, de la siguiente manera: decid a la hija de Sión, y Sión es la iglesia, Sión es nuestra familia. Decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y wow, esto es maravilloso. Nos está diciendo a nosotros la iglesia, tu rey, ¿quién es el rey? ¿Quién es el rey de reyes? Dice, tu rey viene a ti, iglesia. Tu rey viene a ti, papá, mamá, viene a ti, abuelita, viene a ti, joven. Espero que los jóvenes hoy estén aquí conectados. Y dice, tu rey viene, pero ¿cómo viene? No viene a darme de cocos porque me he portado mal. No viene con el dedo a señalarme porque me ha faltado mansedumbre, porque me ha faltado fe, porque me he equivocado demasiado. No. Dice que viene manso. Así viene. Y yo me puedo imaginar el rostro de Jesús viniendo a nuestras vidas, viniendo al matrimonio, viniendo a nuestros hijos. Me puedo imaginar su rostro lleno de paz. Me puedo imaginar la ternura de sus ojos. Y me puedo imaginar una sonrisa. Pero esa sonrisa es para mí. Me puedo imaginar a Jesús sonriéndome porque Él me acepta, porque Él te acepta, porque Él viene a ti y quiere que le dejes sus cargas, quiere que le entregues ese enojo, quiere que
que le entreguemos esos pleitos y esas divisiones en la casa, esas divisiones en la familia, no más. Dios quiere protegernos. Dios tiene este remedio. Él mismo se presenta como el remedio. Así es que, si estás en familia, así es que si estás ahí con alguien que necesitas reconciliarte, hazlo por favor. Este es el momento. Su Espíritu Santo está aquí y está ahí contigo. Si tienes algo que perdonar, Dios te va a ayudar. Dios va a hacer ese milagro en tu corazón. Y vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Padre, y agradecemos tanto en esta noche tu palabra. Agradecemos, Señor, lo que hiciste con estos hombres de fe, lo que hiciste con mujeres de fe y que has dejado escritas en tu palabra. Porque, Padre, podemos tomar ejemplo de ellos, pero hoy nos has colmado con el ejemplo de Jesús, que Él viene a nosotros no a condenarnos, vino a salvarnos. Jesús ha venido a salvarnos. Oh Padre, que tomemos este consejo, esa mansedumbre, Señor, que tú hoy nos estás aconsejando, ese corazón apacible, Señor, humilde, fuera el enojo, Padre, fuera la ansiedad, fuera los rencores. Dios, danos de tu Espíritu Santo para poder obedecer este consejo que tú nos has dado. Sigue obrando en nuestras vidas, Señor. Sigue transformándonos por tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre bendito de mi Señor Jesucristo. Amén. Y pues agradezco mucho que te conectaste en esta noche en una enseñanza más, y te esperamos el próximo domingo en la reunión dominical, 10 de la mañana, y no te pierdas el próximo viernes nuestra última enseñanza de esta serie, Hombres que el mundo no merecía. No te la pierdas, invita a tu familia y invita a tus amigos y comparte este video.